Cuando los colmillos de acero chocan con la fuerza aplastante del pantano, las reglas de supervivencia del Amazonas quedan oficialmente destrozadas. ¿Será una sabia mordida en el cráneo o giros mortales lo que determinará quién emergerá de este sangriento laberinto? Anaconda versus Jaguar. La batalla más brutal del Amazonas. El Amazonas, en pleno apogeo de la estación seca, ya no es un exuberante paraíso verde. La abrasadora luz del sol atraviesa el dosel, transformando la humedad en una espesa y cálida niebla, impregnada del olor a vegetación en descomposición. Los majestuosos ríos se reducen, revelando marismas agrietadas y afluentes muertos, desprovistos de madera podrida. Esta es una época de selección despiadada. El agua retrocede, dejando tras de sí una peligrosa zona gris, donde la frontera entre la vida y la muerte es tan tenue como el agua quieta. En este silencio sofocante, cada criatura debe arriesgar su vida por un sorbo de agua fresca. En medio del calor sofocante de los humedales, el jaguar macho acababa de terminar una larga persecución. No había logrado capturar una presa veloz. Su vibrante pelaje moteado estaba ahora enmarañado por el barro, y su respiración agitada quebrantaba la quietud del antiguo dosel del bosque. Hambriento y exhausto, el jaguar buscó refugio en un brazo del río donde el agua permanecía quieta como un espejo para saciar su sed ardiente. Se acercó a la orilla fangosa, con las orejas erguidas, escuchando atentamente a su alrededor. No se oía el rugido de un rival, ni las pisadas de un enemigo en tierra. El jaguar bajó su centro de gravedad, hundiendo su áspera lengua en el agua fría. En ese instante, el rey de la tierra cometió un error fatal. Miró hacia la orilla opuesta. El verdadero peligro nunca hace ruido.
Pero los sensibles bigotes de su cara comenzaron a temblar levemente, una señal de advertencia del movimiento de masa bajo el agua quieta. Justo debajo de la sombra del jaguar, reflejada en la superficie del agua, una masa larga y oscura comenzó a emerger del espeso lodo. No había ni una sola onda grande, solo dos pequeñas fosas nasales que sobresalían como dos trozos de madera podrida que flotaban a la deriva. Se deslizaba por el lodo como una corriente de oscuridad, acortando la distancia poco a poco con la aterradora paciencia de un reptil prehistórico. La anaconda verde, tras 3 meses de inanición durante la estación seca, necesitaba un suministro masivo de proteínas para sobrevivir. El jaguar se acercó a las aguas poco profundas, sus ojos escudriñando la superficie del lago en busca de algo. Un momento de muerte. Al bajar la cabeza, el agua explotó. Enormes anillos enroscados, como cables de acero, surgieron de la superficie. Pero a diferencia de otros felinos que temen al agua, el jaguar consideraba el río su hogar. Su singular estructura nasal le permitía sellar sus fosas nasales al buceo, transformando el enfrentamiento submarino con la anaconda en una batalla unilateral. Asfixiante, el jaguar giró con extraordinaria agilidad. Apretó al único punto débil fatal, la parte superior del cráneo del La constricción de se aflojó repentinamente y la anaconda se retorció desesperanza. Esta era la evolución perfecta para enfrentarse a presas con armadura pesada o musculosas como la anaconda. Mientras que otras especies se toman su tiempo para asfixiar a sus presas, el jaguar optó por destruir el cerebro para terminar la batalla de inmediato. En contraste, la anaconda era un maestro de la paciencia y la presión. El rey de la tierra arrastró las ruinas del señor del pantano por la empinada ladera,
directamente a la lúgubre oscuridad de la selva. Su batalla fue un poderoso testimonio. En el Amazonas, la fuerza bruta puede abrumarte, pero un mordisco astuto en el punto débil adecuado determinará quién es el último sobreviviente. Al salir de los oscuros recovecos donde acechaba el jaguar, ese grito nos llevó a elevarnos hasta la cima de la montaña, donde un depredador de largas garras se preparaba para una masacre aérea. En la cima de un antiguo ceiba, el árbol más alto de la Amazonia, se alzaba una estructura colosal tejida con miles de ramas secas. Este era el castillo de la familia de las arpías. La madre, con una envergadura de más de 2 metros y un majestuoso plumaje gris, custodiaba a su único polluelo. En la Amazonia, la reproducción de las arpías es un duro desafío. Solo crían una nueva cría cada 2 o 3 años. La presión por proporcionar proteínas a esta creciente bandada es el motor de sus cacerías más brutales. El águila arpía acababa de avistar una tropa de monos causando conmoción a 2 kilómetros de distancia. La madre se estremeció levemente, extendiendo las alas para proteger a sus crías antes de lanzarse al aire. La caza no era solo para saciar su hambre, sino una lección práctica sobre el poder supremo del soberano de los cielos. Los monos disfrutaban de la fruta madura, creyendo que el denso follaje era su refugio. Pero el laberinto de la arpía estaba diseñado para romper esa complacencia. Miren esas patas. Sus garras medían hasta 13 centímetros de largo, posiblemente más largas que las de un oso pardo norteamericano. Cuando la arpía fijó su objetivo, su cerebro realizó miles de cálculos sobre la velocidad del viento y la trayectoria de la presa en menos de un segundo. El mono alfa apenas notó la enorme sombra oscura que caía sobre su cabeza, pero ya era demasiado tarde.
ojos desconcertados y mudos de terror. La gente suele temer a los leopardos o a las pitones gigantes, pero en la Amazonia, el águila arpía es la clave del equilibrio. Sin estos ataques aéreos, la población de primates se dispararía y destruiría todo el ecosistema de la selva tropical. La arpía no es malvada, es simplemente el juez que mantiene estable el ritmo de la Amazonia. El padre pájaro ha traído la comida a su familia, pero al caer la noche sobre las copas de los árboles de ceiba, en las copas de los árboles de ceiba, la familia del águila arpía se hunde en el silencio tras su majestuosa comida. Bajo el árbol, el rey de la tierra ha permanecido en silencio durante días. El jaguar no estaba cazando, no por pereza, sino porque esperaba que sus instintos resurgieran. Pero hoy, con el estómago vacío rugiendo y el aroma de la naturaleza animándolo, un nuevo comienzo había comenzado oficialmente. Desde los espinosos matorrales surgió una cacofonía de sonidos, resoplidos, el tintineo de colmillos y el penetrante y característico hedor de la manada de pecaríes. No se movían solos como leopardos, ni en silencio como pitones. Donde quiera que iba la manada de pecaríes, el suelo temblaba. Más de 30 individuos, desde los feroces machos alfa con sus afilados colmillos hasta los cachorros escurridizos, recorrían el bosque en busca de raíces y frutos caídos. Era un grupo cohesionado. El jaguar bajó su centro de gravedad. No se lanzó de inmediato contra aquella multitud caótica. Acecha en las sombras, moviéndose en paralelo a la manada de pecaríes como un fantasma ingrávido.
Observa su juego de pies, paso a paso, con las garras retraídas, las almohadillas de las patas rozando las hojas secas con tanta suavidad que engaña incluso al oído más sensible de la manada. El jaguar busca el eslabón más débil de ese sistema de defensa. Espera que un cerdo se aleje de la manada o un momento de distracción del líder. La paciencia del jaguar finalmente se ve recompensada. Un joven pecarí macho, ansioso por encontrar comida, se ha alejado sin querer a solo unos metros de la formación principal. Una distancia más que suficiente para un asesino letal. ¡Boom! Sin rugir, el jaguar sale disparado como una flecha. Un golpe seco resuena en el caos de la manada. La penetrante mordida del jaguar reafirmó su poder absoluto, acabando con la vida de la presa antes de que la manada de pecaríes pudiera siquiera darse cuenta de su enemigo. La presencia de la familia de águilas arpías en la copa del Ceiba actuó como una válvula reguladora para todo el bosque. Si el jaguar cazaba pecaríes en el suelo para controlar la destrucción causada por el ejército de colmillos blancos sobre la vegetación, la arpía cazaba monos en las tierras altas para proteger los brotes jóvenes del viejo bosque de la sobreexplotación. El grito de una arpía desde arriba puede asustar a una manada de pecaríes, llevándolos sin querer a una emboscada de un jaguar que acecha en la maleza. No se trata de un esfuerzo coordinado y deliberado, sino de una matriz biológica donde cada mordisco, cada arremetida, contribuye inadvertidamente a la supervivencia de otra especie. El jaguar puede ser el rey de la tierra, pero aún tiene que esconderse a la sombra de la arpía. La anaconda puede ser la señora del pantano, pero aún así sucumbe a la inteligencia del gran felino. Y el pecarí, aunque más débil, aún usa su gran número para desafiar a cualquier invasor.
El Amazonas no es un campo de batalla caótico, es una máquina mecánica precisa, donde la sangre fluye para nutrir la savia. Y la muerte individual es el precio que se paga por la inmortalidad del ecosistema. Cuando ves a un jaguar parado en silencio a la orilla de un lago, no solo estás viendo a un depredador, estás viendo el alma de una tierra donde toda la vida está conectada por un hilo inquebrantable de destino. ¿Listo para explorar con nosotros los próximos ecosistemas hostiles? Regístrate ahora para formar parte de una comunidad que desvela los mayores secretos de la naturaleza. Nos vemos pronto. En medio de las llanuras secas y agrietadas, los perros salvajes están exhaustos tras la derrota. Pero sus instintos nunca se han rendido. En un lugar donde la muerte acecha a cada paso, ¿tendrán la fuerza suficiente para levantarse y sobrevivir un día más? Botsuana salvaje. Perros salvajes sobreviven tras una feroz batalla. En medio del ardiente delta del Okavango, el viento seco sopla entre los tallos de hierba amarilla y quebrada. Bajo el sol abrasador de Botsuana, la frágil vida aún se aferra a cada centímetro de tierra. En un lugar donde la sangre y el polvo se mezclan, solo hay una ley: el más fuerte no es el más brutal, sino el que sabe unirse para sobrevivir. Tras un sangriento enfrentamiento con el leopardo, los perros salvajes africanos se retiran en silencio. Llevan consigo el aroma de los caídos y las heridas de su especie. La victoria no es dulce, solo el aliento es profundo debido al hambre prolongada. El suelo está agrietado, el agua se ha secado. En esta época del año, todas las criaturas se vuelven rudas y los perros comprenden que solo la disciplina puede salvarlos del límite entre la vida y la muerte. Se mueven como un flujo unificado, cada paso es regular, con las orejas atentas, escuchando cada movimiento en la pradera. Ni un ladrido, ni caos.
Cada individuo conoce su lugar, el líder, el sitiador, la retaguardia. El silencio no es miedo, sino el lenguaje ancestral de una especie que ha aprendido a coexistir durante miles de años de evolución. A lo lejos, un ñu solitario se separa de la manada. Su cuerpo es alto y fuerte, pero sus patas muestran signos de fatiga. Una oportunidad única en una larga hambruna. Presa grande, gran riesgo de depredación. Los perros bajan cuidadosamente el cuerpo, dispersándose en un arco. Los ojos del líder brillan, la señal para comenzar la caza. Se precipitan como el viento, girando simultáneamente sus afiladas puntas hacia la presa. El ñu rugió, girando el cuerpo, con los cuernos bajos, listo para contraatacar. La primera comida después de muchos días de hambre. Comieron juntos. Cada uno tuvo su turno. Incluso las crías tuvieron su parte. Ese era el orden y la verdadera fuerza de la manada. Cuando sus estómagos estaban llenos, la manada se dividía. Entre las raíces de los árboles, la hembra preñada abandonaba la manada en busca de otras tierras. En el mundo de los licaones, dar a luz es un viaje solitario pero sagrado, donde el instinto guía cada paso, desde cavar una madriguera hasta ocultar su olor para evitar depredadores. Unos 70 días después de la concepción, la manada se sumió en el silencio durante las horas de espera. Entonces, en la quietud de la noche, un leve sonido de respiración resonó bajo tierra. Nacieron las crías, pequeñas y casi indefensas. Durante las primeras semanas, apenas salieron de la madriguera. Sus ojos solo se abrieron después de 2 semanas. La madre rara vez salía, alimentándose de las presas que traían los demás miembros.
En la manada de licaones africanos, cada individuo contribuía a la crianza de la nueva generación. Los machos traen comida desde lejos, regurgitándola para que la madre y las crías la coman. Los demás cachorros vigilan, atentos al peligro. Es este vínculo el que los convierte en uno de los sistemas sociales más unidos de la naturaleza. Al mes de edad, los cachorros empiezan a salir de sus madrigueras, caminando con sus débiles patas. Aprenden a jugar, a perseguirse entre las raíces de los árboles, son sus primeras lecciones de reflejos, velocidad y orden en manada. La nueva vida insufla una energía diferente a la manada, pacífica, brillante y llena de esperanza. Sin embargo, en Botsuana, la paz nunca dura mucho. Se acerca la estación seca. La humedad del aire se agota y los últimos charcos de lodo están a punto de desaparecer. A medida que la última humedad del aire se disipa gradualmente, el delta del Okavango comienza a cambiar de color. Los charcos de lodo están agrietados, el suelo está seco como una piedra. Río abajo, donde fluye el agua restante, la vida aún intenta aferrarse. Y allí, otra aguarda. El agua, la única esperanza de la estación seca, es el lugar más peligroso. Bajo la tranquila y oscura superficie del agua, acecha algo más antiguo que los perros, una criatura que ha existido desde que la estepa estaba cubierta de niebla prehistórica. El cocodrilo del Nilo, el cazador de emboscada más paciente del planeta. No persiguen, no hacen ruido. Cada mordisco es una muerte que surge de las profundidades del agua. Su cuerpo mide más de 4 metros de largo y pesa casi media tonelada, perfectamente oculto en las turbias aguas marrones de la llanura. Su piel gruesa y áspera, como una armadura prehistórica, refleja la luz del sol en frías escamas de acero. Sus brillantes ojos amarillos flotan sobre el agua, inmóviles durante horas, pero tras ese silencio se esconde una máquina de caza con una precisión despiadada. Sus dientes son suficientes para triturar huesos grandes o caparazones de tortuga de un solo mordisco. Cientos de dientes cónicos crecen en 2 gruesas filas que se reemplazan constantemente a lo largo de la vida, asegurando que esta arma nunca se desafile.
Ninguna criatura puede escapar de esa aterradora presión. Pero el cocodrilo es más que una simple máquina de matar. Es un símbolo de paciencia y equilibrio en el ecosistema. Los perros salvajes nunca se han retirado ante ningún depredador terrestre. Pero el agua es un territorio desconocido. La sed los hace arriesgarse. Con un calor de casi 40 grados, el agua es lo único más importante que la comida. Uno a uno, bajan a la orilla del río, bebiendo agua a toda prisa para descansar. No se dan cuenta del peligro que se avecina. En ese momento, el agua explotó. Rugidos mezclados con ladridos resonaron. Espuma, barro y polvo volaron por los aires. Con un solo mordisco, el perro fue arrastrado profundamente al agua. Solo quedaron círculos que se extendían. Toda la manada se quedó quieta, sin ladrar, sin correr. El líder retrocedió, con los ojos pesados. Comprendieron que esa agua no les pertenecía. En Botsuana, la vida siempre tenía un precio. Bajo el agua turbia, el cocodrilo regresó lentamente al lecho del río. Desconocía el nombre del muerto, ni le importaba. En este mundo, quien tuviera sed, quien fuera débil, quien estuviera un paso atrás, se convertiría en la comida de otro. En el suelo seco y agrietado, mientras el pánico se desvanecía, la jauría de perros salvajes se marchó en silencio. El sol de la tarde cayó, arrastrando las sombras sobre la hierba quemada. La vida se retiró de nuevo a la espera. Solo el olor a sangre persistía en la orilla, extendiéndose con el viento cálido. Más allá, entre los juncos bajos, apareció otra figura. Pequeña, de andar ligero, pero con una mirada aguda y calculadora. Chacal, el chacal de la sabana, que siempre sabía aprovecharse de los errores ajenos. Menos fuerte que un león, menos ágil que un leopardo, el chacal sobrevivió gracias a su inteligencia. Cada movimiento era un equilibrio entre el peligro y la oportunidad. Sus grandes orejas se erguían, captando cada sonido, mientras su nariz húmeda y sensible rastreaba el olor de quienes acababan de partir. En el mundo de los chacales, el último en llegar no era el más débil, sino el más sabio.
Avanzó lentamente hasta la orilla del río, donde se había hundido el perro salvaje. El olor aún era intenso en el viento, y allí, quizás, se encontraba la recompensa para alguien lo suficientemente audaz. Pero Chacal no tenía prisa. Se detuvo, levantó la cabeza y contempló la superficie del agua, que parecía un espejo. Sus ojos amarillos reflejaban los suyos y su miedo instintivo. Abajo, la sombra de la muerte seguía flotando. Chacal retrocedió unos pasos y luego se dio la vuelta. Sabía que el río siempre se reservaba su parte. Pero más allá, donde las manadas de antílopes se movían por la sabana seca, aguardaba otro alimento. El amanecer tiñe el delta del Okavango de un amarillo dorado. El rocío persiste en la hierba, y los primeros insectos del día se mezclan con el canto de los pájaros que resuena en la estepa. En la penumbra, el chacal hace tiempo que se levantó. Con las orejas erguidas, las fosas nasales húmedas y temblorosas, lo oye y lo huele todo. Hoy, ya no hay cadáveres que carroñar. Hoy, debe cazar de verdad. Más adelante, entre la hierba, una bandada de gallinas de Guinea busca alimento. Su plumaje azul grisáceo brilla con blanco, sus cabezas están descubiertas, sus crestas son pequeñas como coronas. Se mueven en gran número, bulliciosos y ruidosos, ajenos al peligro. Para el chacal, esta es la comida perfecta, compacta, llena de energía y de bajo riesgo. Se agacha sobre la hierba, moviendo la cola suavemente para mantener el equilibrio. Cada músculo está tenso como la cuerda de un arco a punto de romperse. A Chacal le faltaba velocidad, pero la compensaba con cálculo. Sabía esperar, observar y elegir el momento oportuno. En la bandada, con que una sola ave se desprendiera, todo comenzaría. La gallina de Guinea estaba ocupada acicalando sus alas, unos pocos batidas más lentos. Esa era la señal. Chacal se acercó sigilosamente, paso a paso, en absoluto silencio.
El viento era favorable, la hierba alta cubría la mitad de su cuerpo. La distancia era ahora de solo unos metros. Un respiro. Un salto. Chacal salió corriendo. Chacal se detuvo, de pie en medio de la hierba abierta. No estaba enojado. No estaba decepcionado. Observando en silencio la dirección en la que se alejaba la bandada. En este mundo, el fracaso no es el fin, es solo parte del ritmo de la supervivencia. En Botsuana, la sabiduría a veces es más valiosa que la fuerza. Y en una tierra donde la vida se mide por el aliento, el cazador más pequeño, el chacal, aún afirma su posición en silencio, con paciencia y sabiduría ancestral. El sol ha salido alto, la dura luz blanca del sol se derrama sobre la pradera como fuego. Todas las criaturas se retiran a la sombra. El chacal también yace bajo una acacia seca, escuchando el susurro del viento. En el calor sofocante del mediodía, el hambre regresa, latente y persistente. Esta vez, el chacal no caza solo, la pareja ha estado junta durante muchos años, criando a sus crías y protegiendo su territorio. Al borde de la pradera, surge una nueva oportunidad. Un pequeño antílope, de pie entre la maleza. Su madre había salido a buscar agua. Un mordisco rápido, indoloro, sin un grito. A lo lejos, el sol se pone gradualmente, tiñendo las praderas de un rojo intenso. Todo luce extrañamente tranquilo. La jauría de perros salvajes, tras tantas pérdidas, continúa su viaje, en constante movimiento, en constante búsqueda. Cada uno de sus pasos es un testimonio de la fuerza de la solidaridad, del espíritu que nunca se rinde ante la adversidad. El cocodrilo aún desempeña pacientemente su papel, asegurándose de que ninguna vida se desperdicie en el círculo ecológico. Y el chacal es el delicado equilibrio de la naturaleza.
limpia los restos de vida, impidiendo que las llanuras se llenen del olor a muerte. Cada especie en este mundo, grande o pequeña, feroz o débil, ocupa su propio lugar, eslabones inseparables en la interminable música de la vida. Nadie es insignificante. Ninguna victoria es eterna. ¿Y tú? Si estuvieras en medio de esta tierra, donde la supervivencia se mide por cada respiración, ¿en qué especie te convertirías? Comparte tu opinión en la sección de comentarios. Y no olvides suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para seguir descubriendo otras espectaculares historias de supervivencia con nosotros.